Voy a estar compartiendo temas de oración porque necesitamos despertar a la oración. Quiero decirles, es importantísimo lo que hoy vamos a ver, aunque algunos puedan pensar que es muy sencillo, pero es muy profundo. Hoy lo que vamos a ver son los enemigos de la oración. Y tenemos que sacar a los enemigos de la oración de tu vida, de mi vida. Esta iglesia se tiene que convertir en una iglesia de oración. La gente que viene de otros países comenta que la iglesia de México es la iglesia que menos ora. Y la iglesia somos personas. Entonces nosotros oramos tan poquito que si nosotros cambiamos esto, va a suceder cosas muy importantes en nuestra vida, en la iglesia y en el país. Tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos con Dios a través de la oración. Amén. Quiero que me acompañen a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El problema de este siglo es que están buscando conformarse, están en lugar de confort, darle forma según todo lo está sucediendo. Quiero decirles que en este momento, en esta iglesia, hay gente que está pasando momentos muy críticos y difíciles. En este lugar hay gente que se siente en un pozo, cayó en un pozo, no sabe qué hacer, no sabe tomar decisiones, perdió la visión, gente desanimada, gente que está afectada, no sabes qué hacer. Y el desánimo nos llega a todos. Incluso el Señor Jesucristo se sentía no pasando muy bonito momento cuando estaba en el Getsemaní, mas Él dijo en oración: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y cambió las cosas. Vino un ángel y lo tocó. Y estoy seguro que el día de hoy va a venir un ángel y va a tocar tu vida. Hay quienes han perdido el paso que llevaban con el Señor. Pero hoy tienen que cambiar dos cosas. Hay algo fundamental en la vida de todo hijo de Dios que tiene que entrar en operación. Para que podamos vivir en la voluntad de Dios necesitamos dos cosas fundamentales. Una es la palabra. Si nosotros estamos aplicando esto en nuestra vida, una va a ser la palabra y dos va a ser la oración. Hay gente que sabe palabra, pero no ora. Y hay gente que ora y no tiene resultados. Está en un bache, está metido en problemas. Y hay gente que dejó de orar. La gente desanimada no ora. O cuando ora, ora mal. ¿Por qué? Porque se le olvidó la palabra. O porque no ha sido enseñado, entrenado en la palabra. Entonces es bien importante la palabra de Dios. Todos necesitamos la palabra. Y no la que ya sé, sino que Dios quiere seguir hablándonos a través de su palabra. La oración que nosotros tenemos para con Dios, nuestra comunicación, comienza Dios la comunicación a través de su palabra. Viene una palabra, nos enseña, agarramos esa palabra, oramos conforme a la palabra y luego tú estás orando y Dios te empieza a responder. Pero hoy vamos a ver qué es tan importante esto. En Hechos capítulo 6, versículo 4, había un grave problema en la iglesia. Quiero decirle, en todas las iglesias hay problemas, como en todas las familias. Todos pasamos momentos difíciles, todos. Pero cuando está uno pasando momentos difíciles,
lo que se requiere es palabra y oración. Y aquí dicen, los apóstoles dicen, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si nosotros persistimos en orar y en buscar la palabra que Dios tiene para nosotros, saldremos rápido, fácil. Hay gente que se siente detenida, estancada. Pero hoy quiero decirte que Dios quiere cambiar eso. Ahora, esto es bien importante. La palabra de Dios, dice el Señor Jesús, que es espíritu y es vida. ¿Alguien está escuchando la palabra? Es espíritu y es vida. Quiere decir que está inspirando tu espíritu y está queriendo darte la vida correcta que Él quiere. Porque la palabra de Dios es espíritu. Pero en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, dice que la oración es espíritu. Quiere decir que el espíritu de la palabra me lleva a comunicarme con Dios y a conocer a Dios. Por eso Jeremías dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas que tú no sabes. Y bien padres. Entonces Dios quiere hablarte. Pero ¿por qué a veces no entendemos, no sabemos qué decisiones tomar? Porque estamos todos conflictuados, porque estamos tristes, porque estamos en un pozo, porque nos sentimos plenos. Porque hay enemigos. Yo voy a hablarte cuáles enemigos y no me estoy refiriendo a ningún demonio. Y para eso necesitamos entender que el Señor Jesucristo quiere activar la oración. Jesús en el Evangelio de Lucas lo encontramos 8 veces orando. Habla mucho sobre la oración. Pero hay 8 veces que vemos al Señor Jesús y nosotros aprendemos no solamente de las enseñanzas, sino del estilo de vida. Si hoy yo quisiera que usted aprendiera a orar, necesita aprender a verme a orar, a los líderes orar. Y vamos a entrar en un mover y en un tiempo de oración. Sí, cuando el Señor Jesús estaba hablando con los fariseos, decían, no, ustedes están mal porque ustedes están queriendo que les aplaudan porque oran. Pero cuando oramos con un corazón correcto, eso va a inspirar la vida de los demás. Y hoy tenemos que entrar en una nueva etapa de oración. La oración evoluciona, cambian tus palabras, madura tu oración. Pero parece ser que la oración no ha sido descuidada mucho tiempo en la iglesia en general. Y hoy tenemos que volver a la oración. Una de las funciones de los últimos tiempos antes de la venida del Señor Jesucristo en las iglesias es la oración y la intercesión. Y eso lo veo en Apocalipsis en varios lados donde sube a la presencia de Dios la oración como un incienso. Entonces, mientras no le demos importancia a esto, nosotros ni cuenta nos damos que hay enemigos que me están robando. Ahora, si nosotros no aprendemos de la palabra que nos está hablando, no de la que nos habló hace 20 años, la palabra que nos está hablando, y nos ponemos a orar conforme a lo que estamos orando, entonces nosotros hemos de ser afectados en las bendiciones que quieren venir a nuestra vida. Entonces, el mayor enemigo de la oración, ¿quién creen que es? Nosotros mismos. Quiero decirte que ahora vamos a eliminar nuestro propio enemigo. Nosotros mismos nos estorbamos, se llama autosabotaje. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos en Mateo capítulo 6, ustedes cuando oren, primero, no sean hipócritas. Ay, no, Señor, no, hipócritas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué hipócritas? Hipócritas es usar máscaras. Y les dice, porque quieren que los vean,
Segundo, no usen palabras vanas, no saben usar palabras. Luego dice que si no perdonas, no va a ser escuchada. Entonces, me está diciendo que tengamos mucho cuidado con esto el Señor. Vamos a tener cuidado con esto. Ahora, ¿por qué nos enseña? Y dice el Señor Jesucristo, la necesidad de orar siempre. Y dice el Señor Jesucristo que 8 veces nos enseña en el libro de Lucas, el 8 es nuevo comienzo. Hoy hay un nuevo comienzo. Hoy hay un reinicio. Hoy se va a despertar tu espíritu. Hoy tenemos que entrar en sintonía con el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de la palabra y es el Espíritu de oración que quiere involucrarte para volverte a levantar y hacer y ser lo que dejamos de ser y hacer. Amén. Vamos a lograr lo que no lográbamos antes. ¿Quieren ver lo sobrenatural en su vida? Por palabra y oración. Ahora, ¿qué produce la palabra y qué produce la oración? Se llama fe. Fe es el recurso del cielo para que yo pueda vivir en lo imposible. Lo que para mí no es posible va a ser posible para el que cree. Pero la fe opera en el corazón. Cuando el corazón está afectado, está lastimado, cuando el corazón no está correcto, entonces deja de operar la fe. Crees en el Señor, pero no crees en lo que te está hablando. Pero cuando tú crees en lo que te está hablando porque tu corazón ha sido sano, entonces tu oración va a ser correcta y eficaz. Y cuando tu oración es correcta y eficaz, dice el Señor Jesucristo que lo que pidas, lo obtendrás. Entonces hoy va a cambiar muchas cosas. Se los aseguro a los que arreglen su corazón. Pero si arreglamos hoy nuestro corazón por la palabra, espíritu de palabra y el espíritu de fe, te va a llevar a lograr lo que antes no podías. Si estás en un pozo, si estás desanimado, si estás en un conflicto, si estás en un problema, quiero decirte, el día de hoy Dios tiene esta respuesta para tu vida. Amén. ¿Le creemos? Amén. Entonces, hay muchas bendiciones que están detenidas porque nosotros mismos nos estorbamos. Y hoy quisiera que no nos estorbemos. Entonces, quitemos esos estorbos. Ahora, quiero que me acompañen a leer el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Dice el Señor Jesús que va a haber un día que ya no le preguntemos nada. Yo he tenido una experiencia con el Señor. Esa experiencia, el Espíritu me llevó a un lugar donde yo no sentía ni mi cuerpo, pero no sentía ni temor. Y Él me platicaba y yo le platicaba sin palabras. Es impresionante eso, impresionante. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, en aquel día no me preguntarán nada. Dice, de cierto les digo que todo cuando pidan al Padre en mi nombre os lo dará. Quiere decir que va a haber una conexión directa con el Padre. A eso vino Jesús. Versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibirán, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, mis hermanos, hay gente que está en un subir, un bajar, un subir de sus emociones, está enojado, está furioso, está feliz, está enojado, está triste. Pero ¿por qué la gente está fluctuando tanto en sus emociones? Porque no pone atención a la palabra o no pone atención a la oración, o las dos. Entonces hoy el Señor
quiere venir para animarnos, infundirnos aliento y que el gozo sea cumplido en todos nosotros. Porque Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Porque Dios quiere involucrarte en algo hermoso y Dios quiere darte cosas impresionantes. ¿Están listos para recibir? Amén. Ahora, yo les he dicho que el enemigo de la oración somos nosotros y les voy a decir algunas cosas por las cuales nosotros o dejamos de orar o oramos mal o casi ni oramos. Siendo cristianos. Entonces, yo veo las películas y me dicen que esto es verdad. Porque aquí no hay musulmanes. O a lo mejor hay bien poquitos. Pero veo las películas y me dicen que eso sucede en muchos lugares, como en Estados Unidos, donde hay musulmanes. Dice que llega la hora de la oración y todos en cualquier lado en donde estén ponen su tapetito, se hincan hacia la Meca y están orando. No les da pena. No les da pena orar. Y a los cristianos les da pena que los vean orar. Les van a decir, no sé, que están locos y que hay que aleluyas y que el hermanito de la vela perpetua y que mejor para qué oras. Entonces, algunos quieren orar para que los vean y otros quieren no orar para que no los vean. Entonces, yo veo que estas gentes están tan comprometidas, los musulmanes, en la oración, aunque no estoy de acuerdo con las doctrinas. Pero que están comprometidos en la oración, están comprometidos. Pero no ese es el fin de lo que yo quiero hablar mal de ellos, sino que ¿por qué no aprendemos lo bueno? Y que nosotros tengamos una relación diferente con Dios. Y entonces yo veo por qué a veces el espíritu de la oración se apagó en nosotros. Y no oramos correcto o dejamos de orar. No funciona, no tenemos resultados. Oro y no recibo, oro y no avanzo, oro y no suceden las cosas. Y a veces cuando oro por otros sí sucede, pero conmigo no. Hubo una temporada que oré por gente que estaba en problemas económicos y empezaron milagros impresionantes. Y yo, tronado. Y le pregunté al Señor, ¿por qué con ellos sí, conmigo no? Porque tú estás usando tu fe y la fe de ellos para un milagro de ellos, pero no estás usando tu fe para ti. Y tienes que aprender a usarla. Creía por los milagros para los demás, pero no para los milagros para mí. Cuando yo me arrepentí, empecé a orar y cambiaron las cosas. Pero mire, vamos a ver los enemigos que nos sabotean la oración o apagan el espíritu de la oración en nosotros. Y ahí les va, esposos. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella la compañera y la mujer de tu pacto? En Malaquías capítulo 2 está hablando que los hombres maltratan o tratan mal a su esposa. Y no solamente estoy hablando de la esposa, a veces maltratan a su familia. Entonces dice que cuando yo no estoy dándole el honor, cuando yo no doy honor a lo que Dios quiere que le dé honor, soy desleal para con Dios. Y cuando soy desleal para con Dios, dice Dios, así no va a funcionar. Y en este capítulo dice que Dios no va a escuchar la oración. Si para Dios el matrimonio es santo, sagrado, y nosotros lo maltratamos, Dios deja de hablarnos.
porque no le estamos dando el valor, la importancia. Veamos 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que las oraciones son estorbadas porque yo maltrato a la gente, a la esposa. Hijos, cuando ustedes hablan mal y no le dan honor a sus padres, la oración también es estorbada. Se apaga el espíritu de la oración. Ahora, ¿van a venir momentos difíciles? Sí, al mundo completo. Va a venir una angustia. Pero si el espíritu de oración está en ti, te sostiene y te libra de cualquier problema, porque es Dios, Dios de promesa, que todo lo que pidas va a ser hecho. Entonces, si vamos a ser libres de la angustia que ha de venir, necesitamos el espíritu de oración, el espíritu de la palabra. Pero no solamente para eso, sino para todas las operaciones y funciones de nuestra vida. Si hay jóvenes que no están casados en este momento y que estoy seguro que quieren formar una familia, si el espíritu de la palabra y el espíritu de oración están en ustedes, no se equivocarán. Pero si dejaron de orar, lo más probable es que se equivoquen al elegir. Pero si está en ustedes, esto va a operar bien, va a funcionar. Ahora, quiero que me acompañe a leer Juan capítulo 9, versículo 31. Y dice la palabra: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿A quién Dios no va a oír? Ok. ¿A quién se refiere de estos pecadores? Los pecadores que son tercos, necios, que dicen: yo voy, aunque vaya a la iglesia, yo sigo siendo el rey. Y voy a seguir haciendo mi santa y divina voluntad. Y quiero decirles que Dios no va a escuchar a ellos. Porque aunque no lo crea, está dirigido a cristianos. Y dice que Dios no va a oír la oración de los tercos. Pero si a alguno de ellos es temeroso de Dios, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a Él lo oye. ¿Cómo comencé hablándoles? De Romanos 12:2. Que si nosotros recibimos la palabra y la ponemos en acción, orando, entonces lo hacemos por buscar la voluntad de Dios. Y los que están buscando la voluntad de Dios, Dios los oye. Dios te oye. Mis hermanos, hay quienes oran al cielo: Señor, como que si estuviera bien lejos. Y por eso dicen: a ver si pegué el chicle. No, pues a lo mejor háblale por teléfono, mándale un WhatsApp. Pero quiero decirte que cuando tú ores, ora ahí enfrente de ti, sabiendo que Dios está en ti y está frente a ti. No necesitas gritarle, ahí está. Dile: Señor, te amo. A ver, dígale: tú me amas. Nos amamos. Nos necesitamos. Te necesito más que nunca. ¿Usted le cree? Ahí está contigo. Así vas a creer lo que vas a estar orando. Cree lo que oras. Si vas a buscar la voluntad de Dios, dice que Él te oye. Entonces, Dios conoce todo, sabe todo, pero Él te quiere oír. ¿Qué es lo que quiere oír de ti?
tu oración. Amén. Entonces, hemos visto, al que maltrata a su familia, Dios no lo oye. Al pecador no lo oye. Y vamos a ver Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Codicias y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Cuando uno es egoísta, se la pasa peleando, enojón, buscando lo suyo y no lo de los demás. Los egoístas, Dios no los oye. Y quiero decirles que todos los que estamos en este lugar venimos de una naturaleza caída. Y de la naturaleza caída nosotros todos tenemos áreas de envidia que tenemos que eliminar de nuestra vida. Veo jugando niños pequeños que son tan inocentes, pero uno está jugando con unos carritos, llega otro y se los arrebata, se los quita y dice que son suyos cuando no son suyos. Dicen, no te los doy, son míos. No, son míos. Y no eran ni siquiera del otro, se los había prestado el primo. ¿Por qué? Porque están peleando porque hay una naturaleza de envidia. Entonces, quiero decirle que todos estamos luchando con una naturaleza caída, pero si nosotros dependemos del espíritu de la palabra y el espíritu de la oración, nosotros saldremos rápido y aprenderemos a pedir como conviene, porque dice, piden y piden mal. Entonces dice Romanos capítulo 8, versículo 26, ¿cómo debo de orar como conviene? No lo sé, nadie lo sabe. ¿Cómo deben de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda. Si nosotros no le prestamos atención al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la palabra y el Espíritu de la oración, no vamos a orar como conviene. Vamos a pedir y no obtenemos. Cuando hay gente que ora y no tiene nada, se desanima porque no funcionó. Cuando tú tienes algo que no funciona, te desanimas y lo abotas. Y hay quienes ya botaron la oración. Pero quiero decirte, si funciona, vuélvela a tomar porque hoy Dios la va a hacer funcionar si es que tú estás dispuesto a arreglar tu corazón. Entonces, la palabra es el vehículo, la oración es la gasolina. Hay quienes tienen un bonito carro pero sin gasolina. Para empujarlo, no la van a hacer. Necesitas el vehículo y la gasolina. Amén. ¿Estamos listos? Ahora, si hay gente que ha tenido una vida de oración pero con pocos resultados, entonces chequemos qué está pasando. Marcos capítulo 11, versículos 24 y 25. Si la fuente de lo sobrenatural es Dios, y Dios nos dejó su palabra y nos dijo que oráramos, pues pongámoslos en acción. La fuente de lo sobrenatural entonces es como Dios nos dice que lo podemos obtener, por su palabra y la oración. Aquí dice, por tanto os digo, que todo lo que pidan orando, creed que lo recibirán y os vendrá. Todo lo que pidan orando, créanlo. El asunto es que a veces oramos sin creer, a ver si pega el chicle. Necesitamos aprender a orar creyendo. Y creyendo que lo vas a recibir. Pero el 25 me dice cuál puede ser el enemigo para no recibirlo, que te puede sabotear. Y dice, cuando estén orando, perdonen.
Si tú no perdonas, te vas a robar la bendición tú solo. Es que no saben lo que me hizo y te hace la víctima. Así no funciona. No funciona. Dice, cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice Santiago, capítulo 3, que todos ofendemos. Si alguno no ofende es que ha sido perfecto, y el único que yo veo perfecto es Jesús. ¿A quién no han ofendido? No, es que yo no ofendo. Ay, sí. Y la gente que se siente ofendida dice, es que me ofendiste. Dice, es que le hice sin querer queriendo. No, pero es que fue sin querer. Y la otra dice, no, fue con toda la intención. O sea, son puntos de vista diferentes, pero todos ofendemos, todos. Pero tengamos mucho en cuenta, porque si todos ofendemos y nosotros recibimos la ofensa y no perdonamos, hasta la vista, baby, el espíritu de oración se apaga y no vas a obtener lo que Dios te quiere dar. Así es de que Dios te quiere dar grandes bendiciones. Quitemos de nosotros ofensas, envidias, maltratos, pecado, y van a empezar a funcionar las cosas. Amén. Ahora veamos otro punto. Mateo capítulo 5, versículo 44 y versículo 48. Aunque me hubiera gustado hablarles casi todo el capítulo. Dice el versículo 44, pero yo les digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. Ese sí tiene chiste. Amad a vuestros enemigos. No, a los demonios no, a la gente. Amen a vuestros enemigos. Bendigan a los que los maldicen. La primera reacción no es esa. A mí me han maldecido. Mi primera reacción no es bendecirlos. Yo, que le caiga un rayo, que le salga la mano pachona. ¿A poco no? Que se le caiga el techo de su casa. O sea, es una naturaleza y tenemos que cambiar las cosas. Amen a sus enemigos. Es que no quiero. Ah, bueno, está bueno. Pero si tú le dices, Señora, enséñame a amarlo. Me han maldecido, pero yo los bendigo. Y luego dice, a los que los maldicen, hacerles bien. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen y haced bien a los que los aborrecen. ¿Quién de ustedes sabe quién los aborrece? Todos tenemos gente que nos aborrece. No a todos les caigo bien yo. Pero yo les tengo que hacer un bien a todos. Principalmente a los que me aborrecen. Y luego dice, orad por quien los ultraja y los persigue. Oren. Si usted no está orando por ellos, ese espíritu se va a apagar. ¿Por qué te ultrajan y te persiguen? Porque son enemigos, porque hablaron mal de ti, porque te criticaron, porque chismearon, porque te aborrecen. Entonces aquí me dice, amen, bendigan, hagan bien y oren. Amén. Versículo 48. Sed pues vosotros, ándeles, ahí va. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto en los cielos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A qué se refiere ser perfecto? Perfecto no es a que no te equivoques. En este contexto de lo que está escrito aquí, quiere decir, hagan como Dios lo hace, perdonen. Y lo acabamos de ver en Marcos capítulo 11.
que si ustedes perdonan, vuestro Padre los perdona a ustedes. Pero primero Él nos perdonó. Entonces, ser perfecto quiere decir, hagan como Dios hace, perdonen. Si tú no perdonas, tu oración no va a funcionar. Cuando Jesús enseña sobre el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. El reino, poder y gloria, que es lo que Dios quiere envolvernos a nosotros como hijos. Dice, pero si ustedes no perdonan, no va a ser escuchado su voz, su oración. Entonces, estamos viendo que a veces nos hemos saboteado. Sí, sentimos cosas no muy bonitas y por eso nosotros cambiamos nuestra oración o no oramos o no insistimos en la oración. Entonces, cosas se detienen en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo permitimos. Daniel capítulo 10, versículo 12. Dice, entonces dijo, déjeme le hablo antes de leerlo. En el capítulo 9, versículo 1, dice que Daniel estaba orando, pero oró después de leer una escritura del libro de Jeremías. Encontró una palabra, como hemos comenzado esta palabra. Una palabra que le dio fe. Y él empezó a orar conforme a la palabra. Y lo primero que hace, dice, Señor, perdona mis pecados. Perdona el pecado de mi pueblo. Pero yo estoy orando conforme a esto que me estoy encontrando en tu palabra. ¿Y saben qué respuesta tuvo? Nada. 21 días después, entonces se escribe Daniel capítulo 10, versículo 12, y viene un ángel a hablarle. Como hoy está viniendo un ángel a tu vida, va a empezar a suceder cosas en tu vida. Y este ángel vino y le dice, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios, tus peticiones fueron escuchadas en los cielos. Y he venido en respuesta a tu oración. Entonces, el día de hoy vamos a orar para que venga un ángel y te dé entendimiento. ¿Por qué no tenía entendimiento? Porque había principados operando en todo ese lugar que no le permitían entenderlo. Saltillo está muy atacado por principados. Pero si hoy oramos, esos principados han de ser destruidos a través de tu oración, porque Dios está buscando gente que le crea y que se ponga a orar para tener entendimiento y humillar su corazón, y Dios va a limpiar los cielos de Saltillo, Arteaga y Ramos, y Dios va a limpiar este ambiente. Amén. Entonces creo que hay gente apagada ahorita. Pero Dios está diciendo, vuélvete a la oración, como lo hizo Daniel. Y Daniel no se desanimó porque 21 días y no había respuesta, pero sí venía la respuesta, porque desde el momento que se puso a orar, fue escuchado. Y hoy Dios quiere escuchar tu voz. Hoy Dios te quiere decir, estoy bien interesado en ti, platiquemos, quiero hacer algo en tu vida, en tu familia. Amén. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. ¿Por qué van a orar? Hay quienes oran por los alimentos, pero nada más. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él les ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo
lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Dice aquí que cuando ustedes oren, sean agradecidos. La palabra gracias, agradecimiento y agradecido es una puerta. Hay gente bien malagradecida. Se cierran las puertas. Hay gente que siempre está preocupada, pero porque dejó de ser agradecido. Sean agradecidos. Agradézcanle a Dios por todo. Hay gente que fue y te habló de Jesús, te invitó a una reunión, te dio la palabra. Hay gente que usó Dios para que tú recibieras la vida eterna. Sea agradecidos con ellos. Gente que ha ido a orar por ti, te ha visitado, sea agradecidos porque hay gente que ha orado por ti, gente que ha compartido una palabra que te ha bendecido y ha orado y que te ha bendecido. Aprendan a pedirle a Dios en todo, por todo, siendo agradecidos. La gente que no es agradecida se apaga, se empieza a apagar el espíritu de fe. Entonces hay gente que no opera. Hay gente que ora y ora bien poquito, pero tiene muy buenos resultados. No necesitas orar tanto, o ora mucho, pero ora creyendo. Y va a venir el Espíritu de Dios y te va a ayudar a levantarte, a cambiar, y cambiarán palabras. Amén. Amén. Ahora, acompáñame a ver ahora Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos. Cuando tu corazón está cargado de cosas, cuando tu corazón está pensando mal de los demás, cuando tú tienes coraje, cuando tú no comprendes por qué las cosas no funcionan como tú quisieras, aquí lo que tenemos que hacer es guardar nuestro corazón, limpiarlo, ponerlo delante de Dios y hacer que las cosas sean diferentes. Porque de la vida mana de tu corazón. Porque de tu corazón opera la confianza, la fe, el amor. Y si has sido lastimado, deja de operar. Pero hoy tiene que volver a operar. Amén. Amén, amén. Entonces Apocalipsis 3:20 dice que Él está tocando ahorita, en este momento, en este instante. Dice Jesús que está tocando tu corazón. Se lo está diciendo a los cristianos. Le está diciendo: Jesús, yo estoy aquí, ¿me estás escuchando? Si me estás escuchando, yo te pido algo, dice Jesús. Dame oportunidad de volverme a involucrar. Regrésame otra vez tu corazón. Un día tú le diste tu corazón a Jesús y fuiste salvo. Pero parece ser que otro día lo agarramos y hacemos lo que se nos pegue la gana. Y por eso estás lastimado. Cuando tu corazón está lastimado, dejaste de orar, o dejaste de buscar más palabra, o estás desanimado, en un pozo, estancado, como quiera. Pero si hoy vuelves a entregar su corazón, deja que Él lo llene de fe, de amor, de esperanza, de confianza. Y quiero decirte que cuando tu corazón está libre, entonces el espíritu de la palabra te hará entender y el espíritu de la oración te hará ser efectivo. Dios está listo para entrar en acción. Dios te ama mucho. Dios está interesado en manifestarse en tu vida. ¿Usted estará listo para eso? Si está listo, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y le decimos al Señor que le volvemos a entregar nuestro corazón y que decidimos perdonar y que decidimos pedirle la capacidad de su espíritu para pedir como conviene, y le pedimos la capacidad para decirle que ya no queremos seguir pecando, lastimando a los demás, que ya no queremos seguir siendo envidiosos, que ya no queremos seguir siendo desagradecidos,
que ya no queremos seguir siendo autosabotajes de la oración. Entonces creo que el peor enemigo que nos podemos encontrar para la fe y para la oración está dentro de nosotros. Si tu corazón está herido, ahí tenemos el enemigo. Si tu corazón está sano, ya sacaste a los enemigos. ¿Lo quieren sacar? ¿Lo quieren tomar? Díganle con todo su corazón: Señor Jesús, te doy tantas gracias por tu palabra y te doy tantas gracias por enviar tu Espíritu a mi vida. Yo sé que el día de hoy tú has venido para que me vuelva a levantar, para traerme un despertar, para volver a caminar contigo, para volver a orar con efectividad. Dame la capacidad, Señor, de vivir en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, el día de hoy yo te regreso mi corazón. Y si ha habido afectación, si está herido, si está lastimado, si está triste, hoy yo te lo regreso, Señor. Yo sé que tú vas a guardar ahora mi mente y mi corazón en tu paz. Te pertenece a ti. Hoy yo estoy seguro que va a cambiar mi manera de hablar para contigo y para con los demás. Hoy espíritu de oración viene sobre de mí. Amén. Amén.